Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Mateo. Tras oír que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, fue a habitar en Cafarnaúm, a la orilla del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, que dice: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Haced penitencia, pues el reino de los cielos está al llegar. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No debemos olvidar nunca cuáles son las primeras palabras de la predicación de Cristo. Tanto en la reseña de San Marcos como en la de San Mateo, las primeras palabras son una invitación a la conversión y un anuncio de la cercanía del reino de los cielos, el reino de Dios. Es una noticia y es una invitación.
La noticia nos está diciendo que Dios se ha hecho cercano. La invitación es ahora a que nosotros nos acerquemos a Él. Evangelizar entonces tiene esas dos dimensiones: contar lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros, e invitar para que, quitando todo obstáculo, nosotros salgamos al encuentro de ese Dios que ha venido a buscarnos. A partir de ese criterio tienen que medirse todas las obras en la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la educación. Una buena parte del esfuerzo de incontables hombres y mujeres creyentes en la Iglesia Católica tiene que ver con la educación. Si esa labor pertenece de pleno derecho a la obra evangelizadora, tiene que cumplirse en ella, en la educación, que es una invitación continua a convertirse y es un anuncio continuo de la cercanía de Dios. Entonces, el profesor de física, el profesor de biología, el profesor, la profesora de idiomas, la profesora de matemáticas, cada uno tendrá que contar a su manera cómo Dios se hace cercano en esas áreas de la vida humana. Y a la vez, cada uno tendrá que hacer ver cómo, a partir de esos caminos del conocimiento, se puede llegar a la verdadera sabiduría. Otro tanto debemos decir de las obras que tienen que ver con el cuidado de la salud. El trato que se dé a las personas indigentes o enfermas o ancianas tiene que ser una expresión del Dios que se ha acercado y a la vez una invitación para que esa enfermedad no sea un obstáculo, ese quebranto no quiebre nuestro camino hacia Dios, sino que más bien se convierta en un acto de ofrenda y de unión con el Dios que quiso entregarse al sacrificio por nosotros. Mirar a la iglesia de esta manera le devuelve su lozanía, le devuelve su frescura. Mirar a la iglesia de esta manera le devuelve su primitivo y maravilloso esplendor. Pero donde más se nota ese esplendor es precisamente en la obra de la predicación. Dice el texto que hemos oído, Jesús comenzó a predicar. Luego, de una manera especial, quienes predicamos en la iglesia hemos de estar atentos a que nuestras palabras sean siempre buena noticia, como nos dice el Papa en Evangelii Gaudium, y que nuestras palabras sean siempre una invitación para acoger con toda el alma ese mensaje de misericordia que es al mismo tiempo un llamado a la santidad plena junto a Él. Esta es una casa de oración. Este es un lugar donde resuena de un modo particular la palabra. No interesa tanto que resuenen las paredes, así tengan algo de eco. Interesa que ese eco suceda en nuestra vida, que la palabra se vaya reflejando en cada aspecto de nuestra vida, que la palabra se vaya reflejando en la manera como pensamos, como discernimos. Ahí tiene que suceder la resonancia de la palabra.